Ya. Espérense un poquito, entonces se escuchó bastante bajito el tema, pues el problema es que no tenía mejor audio no tenía tan buen audio, como se llama el video, pero era más o menos la idea de mostrar cómo es el proceso de industrialización en Chile. Por eso mismo le decía, los avances no coincidió con la independencia de Chile, o sea, Europa estaba en plena revolución industrial. Como dice acá claramente, la revolución industrial en Europa estaba en todo su auge, en su máximo esplendor, y acá en Chile estamos viviendo una revolución propia, o sea, una independencia. Y el contexto acá, el comercio o la pequeña industria que había acá en Latinoamérica o en Chile principalmente, era de manufactura básica, o sea, casi artesanal. Y lo que era el proceso, más bien dicho, de lo que era la agricultura en Chile, era casi siempre un latifundio, eran cosas casi de siembra artesanal, no era una cosa, no era una industrialización como hoy en día nosotros vemos que la empresa agrícola, vitícola, porque hay que entender que está la agrícola, vitícola y de la fruta, es una gran empresa exportadora. Chile ahora lo que exporta, el ingreso, como se dice, el sueldo del país, por un lado el cobre, hoy en día, y la otra parte es la exportación de la fruta. Chile es un gran país exportador de fruta. Por lo mismo que dice acá, como yo les decía, Chile se vinculó con la industrialización mediante su carácter exportador de materias primas. Esta misma modalidad limitó el retraso y el desarrollo de la industria nacional. Siempre lo ha limitado, porque Chile, como exporta materias primas, no procesamos los productos. Nosotros tenemos que entender que el cobre chileno se exporta en bruto, en láminas de sulfato de cobre, ni siquiera está procesado. Esa es una gran crítica que se le ha hecho siempre al país o a los gobernantes, que Chile, ¿por qué no se industrializa y vende el producto entero totalmente procesado? Porque imagínense, vender una lámina de sulfato de cobre y que se vaya a China, a Japón o a Europa y allá lo procesen, lo purifiquen y lo conviertan en alambre de cobre, láminas de cobre, y después lo y Chile vuelva a comprarlo procesado, este alambre de cobre, es como ilógico, pero lamentablemente, debido a tratado internacional y debido a que Chile nunca ha querido sacar, industrializar o nacionalizar el cobre, nos quedamos como un país exportador de materias primas. Imagínense, estamos viendo desde el siglo XVIII, XIX, que Chile simplemente siempre ha exportado materias primas, nunca las ha procesado. Siempre se quedó pegado en ese tema. Por eso le decía, aquí mismo dice exportación de trigo, plata y cobre, pero principalmente era el trigo. Pues lo mismo que les decía, acá la infraestructura y esta modernización llegó muy lento acá, porque acá todo este proceso de, principalmente de siembra, cosecha, que es la agricultura a través de lo que en esta época lo más que se exportaba era la cebada y el trigo, era de manera casi muy artesanal. Obviamente hay que entender o de repente comprender el tema de que para esta época todos estos latifundistas o dueños de fondo no les interesaba invertir más en la tierra o no les interesaba tanto esta industrialización, porque todavía estaban medio pegados en la colonia. Todavía tenían este sistema medio latifundista, medio colonial, de no querer modernizar el país y no querer invertir tanto, porque aquí hay que hacer una inversión. Acá todo esto o se empezó a invertir más o ya llegó de lleno la explosión de esta industrialización cuando fue el auge del salitre. Con la guerra del Pacífico, ahí se industrializó. Chile tuvo que mirar y cambiar esta forma de ser tan colonial o tan latifundista en un proceso de, como si en un proceso de industrialización, porque el salitre, obviamente el hecho de poder extraerlo de la tierra, importarlo y venderlo hacia afuera, no era igual que el cobre en un comienzo. Se necesitaba una industria, se necesitaba que aparecieran los ferrocarriles,
Obviamente el minero ya no podía estar todo el día picando la tierra, se necesitaba una producción más en masa. Y para hacer una producción en masa o en cadena, se necesita la industrialización. Se necesita este tema de que se necesita este nuevo auge, se necesita entrar de lleno a este periodo de industrialización. Porque no puedo depender simplemente de la mano del hombre, o sea, o del animal. Imagínense acá, esto es una imagen más o menos de lo que era una salitrera. Antes sacaban todo a través de lo que era solamente de mula o caballo. Pero imagínense, una mula y un caballo sacando salitre más o menos al día podían llevarse con suerte 500 kilos. Y en una locomotora en un día podían llevar 1 tonelada de salitre. Entonces ahí se fueron dando cuenta que era necesaria esta industrialización, que era necesario este gran auge y la creación de carreteras, principalmente la locomotora. El hombre obviamente fue el inicio de este proceso, fue el que estaba ahí, se necesitaba, pero se fueron dando cuenta que día a día el hombre iba a ser reemplazado por la máquina, quisieran o no quisieran. Vamos a ver algo acá, si es que se escucha un poquito más fuerte. Y de ahí tomo la lista. Este debería sonar un poquito más fuerte. Situación en Chile en el siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes siglos expansivos ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales. En las décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la exportación de trigo, plata y cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de manera significativa por primera vez tras la independencia. Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de ricas regiones salitreras de Tarapacá y Antofagasta, el país conoció un nuevo siglo de crecimiento económico, esta vez ligado a la exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad. Se expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los nuevos mercados de la región salitrera y centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de la economía, creando una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a ser satisfecha por productos nacionales. Consecuencias de la industrialización. El proceso industrializador, que tuvo su origen en Inglaterra y luego se extendió por Europa, no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Eso es Reino Unido. La principal consecuencia de la industrialización fue la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases, en la que la clase social estaba determinada por los bienes materiales. La nobleza perdió su antiguo protagonismo y, en cambio, la burguesía, con sus riquezas, se fue imponiendo socialmente hasta llegar a reclamar el poder político. En este escenario, la burguesía desenlazó definitivamente a la nobleza terrateniente y su situación de privilegio social se basó fundamentalmente en la fortuna y no en el origen o en la sangre. Los empresarios obtenían grandes riquezas, no solo vendiendo sus productos y compitiendo, sino que además pagando bajos precios por el esfuerzo de trabajo aportado por los obreros. La otra clase social surgida de la revolución industrial fue el proletariado que aparece en Europa durante el siglo XVIII. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se produjo un éxodo masivo del campo hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. Eran obreros que no poseían más fortuna que su salario. La posesión de los medios de producción iba a establecer la frontera fundamental entre las dos nuevas clases sociales, burguesía y proletariado. A partir de ahora se pertenece a una clase en función del papel concreto que se desempeña en el... Nosotros ya vimos cuál es la función y dónde aparece este proletariado. O sea, que digan, disculpe, aparece la burguesía. ¿Dónde aparece esta burguesía? Los nuevos ricos. Nosotros ya vimos la importancia que tuvo lamentablemente o favorablemente a la aparición de esta nueva clase social.
que estamos viendo que la burguesía fue la que en Europa derrocó a lo que es el absolutismo, sacó a los reyes, y se lo vemos acá en el periodo de independencia de Chile, la burguesía o los nuevos ricos también tuvo un rol importante en la independencia, porque ellos vieron la oportunidad de, más allá de un contexto político, vieron la oportunidad de poder enriquecerse más. Porque la burguesía son los nuevos ricos, son los nuevos empresarios, los cuales ellos estaban totalmente amarrados o subyugados al tema de lo que era el absolutismo. O sea, todo lo que ganaban ellos tenían que entregarle una parte al rey, y eso no querían. Acá en la colonia, en Chile, todo lo que ellos ganaron o vendieran tenían que entregarle también una parte del rey en España. Y estos procesos de independencia, tanto en Europa como acá en Chile, se dieron a una base económica. Y obviamente en este proceso de industrialización ellos jugaron un rol muy importante. Pero posteriormente en la otra clase vamos a ver cuál es la nueva clase social que aparece, la que es el proletariado. Vamos a ver cuál es esta clase social y cuál es el rol que juega posteriormente. Proceso productivo. Sin embargo, todavía siguió persistiendo la aristocracia, especialmente la de los grandes propietarios de la tierra, que continuó detentando el poder político y ocupando los altos cargos del ejército y la diplomacia. Los integrantes de este grupo fueron Iván Castillo, Carol Uribe, Tiara Soto, Francisca Espinosa, Martín Jara, Fernando Ulloa y Vicente Ríos, con ayuda. Por eso, chicos, en este proceso de industrialización, como lo estamos viendo a grandes rasgos, es donde en Chile, en pocas palabras, en las décadas de 1850 y 1860, donde en Chile, en pocas palabras, como les decía yo, este proceso de industrialización fue bastante lento, no fue algo rápido, no fue algo que fuera de la noche a la mañana. Costó el cambio. Costó mucho este cambio de soltar la tierra, de entrar a este proceso de industrialización donde, como le dije yo, o como habían dicho, como cuando lo lean acá, llega en la actividad, el salitre obligó a Chile a modernizarse. La guerra del Pacífico obligó que todo se modernizara. Si nosotros vemos que la guerra del Pacífico, la batalla del combate naval de Iquique, vemos que los dos buques peruanos, el Huasca y la Independencia, eran buques a vapor, y Chile todavía tenía buques a vela y a remo. ¿Por qué? Porque no le interesaba industrializarse, obviamente, lo que es la aristocracia de la época o la burguesía de la época. No le interesaba esta industrialización, no le interesaba no que ganar más dinero, sino que no invertir, porque todavía existía esta cosa del inquilinaje, que era casi una esclavitud, lo mismo que hablamos de lo que la gente vivía posteriormente en la salitrera. Era casi una esclavitud donde ellos tenían que, les pagaban con ficha de cartón y todo lo tenían que comprar o vivir dentro de estas grandes ciudades, no los dejaban salir de ahí. Esto fue lo que fue el proceso de industrialización en sí en Chile. Bueno, da para rato este proceso, habría que verlo más con más tiempo, pero debido a que tenemos poquito tiempo, estamos como sea un poco priorizados con el tema. Déjenme tomarle las listas que me la están pidiendo. Por eso les digo, o sea, en este proceso de industrialización Chile llegó tarde, siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde en este sentido de que nunca hacemos las cosas bien a la primera. Ya, mira, vamos a ver, ahora sí volvió esta cosa. Mira, quiero que veamos esto, que es como lo más grande, para entender más o menos a grandes rasgos todo.
revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Una clase... No es que les decía, chicos, la burguesía tuvo un rol súper importante en lo que fue en este proceso posterior de industrialización. Revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y ojo, chicos, hay que ver una cosa también. Esta revolución industrial, este capitalismo y toda esta vuelta, como se le dice, completa que se dio al mundo, el ser humano, influye mucho la religión. ¿Por qué influye tanto la religión? Porque hay que entender que nosotros vimos a Lutero, Martín Lutero, que hizo la crítica a la Iglesia Católica, que lo único que le interesaba era la plata, donde vendía esta indulgencia para que la gente pudiera comprar, o más bien dicho, comprar o limpiar sus pecados a través del dinero. Comprar un perdón. ¿Ah? Comprar un perdón. Sí, compraba un perdón, o sea, yo supuestamente fui un pecador toda mi vida, me porté re mal y voy a la iglesia y compro un perdón y ese perdón me hace entrar directamente al cielo. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica y eso es lo que criticó Lutero. Desde Lutero, obviamente, aparece el luterismo, aparece el calvinismo, aparecen los presbiterianos, empiezan a aparecer varias corrientes religiosas. Todas son cristianas, con base cristiana, pero la gran diferencia que ellos tienen es que ellos limpian sus pecados o exculpan sus pecados a través del trabajo. Ellos tienen una mentalidad totalmente distinta, o sea, entre más trabajan, más bienes adquieren, o si se hacen cada vez más ricos con su esfuerzo, tienen el cielo ganado. Lutero decía que uno tenía que trabajar, sacrificarse en esta tierra para poder conseguir sus cosas y así uno se limpiaba de los pecados y llegaba al cielo. Por eso tenemos que considerar que Europa principalmente y los países escandinavos, Holanda, Alemania, Alemania, Suecia, Suiza, Inglaterra, son grandes potencias hoy en día y países industrializados porque ellos tenían una mentalidad religiosa totalmente distinta a la católica. Y si se dan cuenta, la católica, que es toda Latinoamérica, vemos cómo funcionamos. Esa fue una gran cosa, una gran importancia que tuvo la religión en este proceso. Y con ello, la revolución de la industria.
Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada. Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela a manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada. De este modo, bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable. Por eso mismo le decía, imagínense, transportar de mulas o caballo a una locomotora. Imagínense lo mismo que les decía, de Santiago al Paraíso, antes era caballo, se demoraban 4 o 5 días. Después se inventó la locomotora, se demoraban 6 horas. Después la locomotora, obviamente, fue modernizada, se demoraban 4 horas, o sea, se demoraban un día, de 4 días a un solo día debido a este cambio tecnológico. Aquí en Santiago, de Valparaíso, Santiago y viceversa. Obviamente hoy en día nos demoramos 2 horas porque están los autos, la aviación, mejores carreteras. Ese es el proceso de industrialización. Cortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas.
Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial... Ya, chiquillos, antes que se corte, recuerden que la actividad de la página 169 es solo una pregunta, nada más. Para que sea más simple, más sencilla de hacer, es una sola pregunta, la número 1, porque la otra hay que contestarla a través de internet y un poco más complejo el tema. Ya, niños, se cortó. Ya, niños, no.